Tenemos que tener bien claro, y es muy importante, si queremos avanzar, que no estamos sanando al personaje, sino que estamos sanando la mente de la creencia de que está separada de Dios. A mayor insistencia en querer mejorar al personaje o sanar las cosas que le pasan a este personaje, mayor sufrimiento, mayor cerrazón. Si sigo en esa postura, lo único que estaré haciendo es luchar con el problema o la situación. Y el problema no es el problema en sí mismo, sino cómo interpreto el problema. ¿Te diste cuenta que ante una misma situación, cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente? Yo quiero entregar el problema y lo entrego, y lo entrego, y el problema sigue estando ahí, no se va. Todo lo que trato de evitar, es decir, todo a lo que le temo, que me lo quiero sacar de encima, se agarra de mí como una garrapata. Pero todo aquello que me da igual, que me da lo mismo, sea como sea, es decir, que lo acepto sin ningún tipo de resistencia, que ya no tiene sentido, eso es lo que llega a ti sin ningún problema, o se suelta fácilmente. El dolor es para el cuerpo como el sufrimiento lo es para la mente. El dolor no es malo ni negativo. El dolor está trabajando para beneficio del cuerpo, diciéndole no pongas la mano en el fuego, te vas a quemar. El dolor es como un semáforo que te avisa, saca la mano del fuego para que tu cuerpo no experimente dolor. El sufrimiento está haciendo lo mismo con la mente. Te está diciendo, te estás equivocando, te estás identificando con lo que no eres. Es decir, que estamos poniendo toda nuestra atención en el personaje, es decir, en lo que no somos, tratando de que el personaje se arregle. Y si quiero que el personaje se arregle, es porque creo que el personaje está mal. Eres la conciencia misma. Y estoy utilizando lo que le pasa a mi personaje para seguir distraído. Entonces, te pierdes lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? El susurro del amor. Sí, el amor que te susurra dulcemente. Te estás creyendo la peli. Eres amor, recuérdalo. Lo que estás viendo ahí es tu culpa inconsciente, manifestándose en forma de problema X. Pero si me hago consciente, en medio del conflicto, de que lo que estoy viendo ahí es lo que hay en mi mente, pero si la miro de la mano de mi maestro interno, eso desaparece, como dice el curso de milagros, como plumas arrasadas por el viento. Tomar conciencia de los pequeños yoes que hemos creado. Has dibujado pequeños garabatos en el blanco e ilimitado lienzo de la conciencia. A estos garabatos les llamamos personalidades o máscaras. Pregúntate para qué has creado estos pequeños yoes. Pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? ¿Por qué vivo continuamente a diario de una manera que ya no me llena? Estos garabatos que has creado que hablan de ti dicen quién eres. Soy maestra, nací en Argentina. Mis padres son tal y tal, y yo sería muy diferente si no hubiese tenido la madre que tuve. Estos garabatos que has dibujado han provocado ciertos efectos. Ellos fueron convocados por ti para ayudarte a representar lo que tú querías aprender. Es muy importante llevar discernimiento a las definiciones que has estado dándote a ti mismo. Y que te preguntes, ¿qué pasaría si dejara que se marchen todas estas definiciones?
¿Y sabes qué pasaría? Nada. El único cambio que ocurriría es que se comenzarían a abrir las puertas de tu corazón de par en par. Lleva conciencia a estas definiciones que has hecho de ti mismo y que se han vuelto inconscientes para ti, y entonces redefínete a ti mismo a medida que entras en el campo de cada experiencia que tengas. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Te puedo asegurar que es mucho más grandioso estar en el cuerpo, pero plenamente consciente de tu yo, de tu ser. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, es el resultado directo de dónde y de cómo has dibujado las líneas de los garabatos que has trazado en el blanco lienzo de la conciencia. Y en cualquier momento eres libre de borrarlas y dibujarlas de un modo diferente. ¿Qué experiencia prefieres? ¿El discernimiento reducido que hay dentro de un par de pequeños garabatos en un lienzo de luz radiante? ¿O prefieres la luz radiante en sí misma, operando a través de esos muy transitorios y libremente escogidos garabatos denominado cuerpo? Tú eres Cristo, jugando en el mundo. Eres ilimitado, no eres víctima de nada. Y lo que surge, surge, y lo que se va, se va. Y ese surgir y ese irse son exactamente lo mismo para ti. El amor parece ser retirado. ¿Y qué? Bendices al ser que retira el discernimiento de ti y simplemente te abres a quien sea que venga a tu conciencia. Porque tú decides cómo entrarás en relación con cada momento. Y nunca juzgas que algo ahí fuera está bien o si es correcto. Puedes convertirte en alguien lo suficientemente egoísta como para aprender a reconocer verdaderamente que las decisiones de los demás no te influyen y que sus elecciones no dicen nada sobre las tuyas. Eres libre para abrazar tu experiencia como algo que está siendo totalmente autocreado a partir de la inocencia perfecta, a partir de un perfecto sentido del juego, a partir de la libre utilización del tiempo para generar experiencia. No te compares con nadie. Eres libre. En este momento eres tan libre como siempre lo serás, ahora mismo. Entonces, ¿cómo vas a usar el tiempo? El amor es espíritu puro. El miedo es contracción, densidad, percepción falsa, conciencia egoica. Cuando eliges amor por encima del miedo, debes decidirte a no responder de acuerdo al impulso de la conciencia egoica. Decídete a vivir como si no fueras un ego, y así de esta manera, lo que ha sido formado se transforma. Tú eres el canto del pájaro. Tú eres el esplendor y la calidez del sol cuando roza la piel. Tú eres el discernimiento de esa calidez. Tú eres el pensador del pensamiento. Tú eres el espacio del cual surge todo pensamiento. Eres el viento entre los árboles. Eres aquel que es eterno. Eres quien es lo suficientemente audaz como para soñar el sueño de separación, sin perder jamás la perfecta unicidad. La separación no fue un pecado, no fue algo malo. La separación fue solo otra forma de la danza de la creación misma, quizás llevada a un extremo.
pues Dios busca los límites de lo ilimitado. Has estado jugando al escondite. Eres aquel con los ojos cerrados, inclinado en el tronco de un árbol, que cuenta, mientras los fragmentos de vuestro yo corren a esconderse. Y eres aquel que ha salido a descubrir aquellos fragmentos. Eres el uno separado que se esconde en la oscuridad, temblando, y que no obstante quiere que la luz lo encuentre. Detente por un momento, siéntate, allí, en el tronco de ese árbol caído, y dile a Dios: Dios, he hecho un trabajo muy bueno escondiéndome, pero sabes, creo que sería muy bueno ser encontrado. Encuéntrame, querido Padre, tócame con tu gracia, y como yo soy tú, me decidiré a recibirla. Elijo reunir las dos partes de mi ser, y seré un cuerpo en este planeta, danzando, cantando, jugando, y creando lo bueno, lo santo y lo bello, abriendo esa parte de mi mente que puede pensar de maneras ilimitadas. Yo soy aquel que permite que Dios viva en mí ahora. Yo y mi Padre somos uno. Soy la presencia del amor. Y en este momento brindo amor y bendiciones al mundo que veo. Y con esto, Dios recuerda a Dios. Solo Dios existe. Solo Dios existe. ¿Por qué temer si el amor está aquí? Y solo hay amor o miedo.